Buenas noches, surferos. Hemos dado un paso atrás y retrocedemos al 2015 para daros un nuevo Primeras Impresiones. Y por supuesto hablamos de un Primeras Impresiones de Neon Genesis Evangelion. Y como siempre no estoy solo, estoy aquí con el primer niño, Oliver, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Ya de niño tengo poco, pero bueno, puedo ser el primer viejo. Calla, que hemos retrocedido 7 años, niño. Ni por eso sigo siendo niño. Y por otro lado tenemos al segundo niño, Yasu. Buenas noches. Buenas noches, pero yo no es que sea el segundo niño, sino que tengo 2 niños ya. Y bueno, aquí el tercero, Alejandro, para serviros. Y como me toque pilotar con estos dos desgraciados, la vamos a joder. Alégrate de no estar en Darling in the Franxx, porque te pondría con el culo popa. Bueno, pues entonces vamos allá, vamos a reseñar este pedazo de manga dibujado por Yoshiyuki Sadamoto y con guiones de Gainax, pero ahora llamado Estudio Kara, que no viene siendo otra cosa que su director, que es Hideaki Anno. Vamos para allá. Como siempre, vamos a empezar con el formato. ¿Qué podemos decir de este tomo? ¿Qué os ha parecido? Comentadme un poquito. Pues verás, yo que fui el primero en verlo allí en el salón del cómic, esta edición coleccionista de Neon Genesis Evangelion, en cuanto la vi de lejos dije, wow, o sea, ya llamaba la atención, pero es que en cuanto la tienes en las manos, te das cuenta de que aquí, o sea, se han esmerado en todo. En todo, está muy bien, es una edición, o sea, es coleccionista, realmente es una edición coleccionista. Se siente al tacto, ¿no? Porque tiene esa portada con diferentes texturas, ¿no? Dentro del dibujo y demás, que mola mucho, nada más que lo coge, la verdad que se nota ya la diferencia. Sí, es ese estucado mate con textura y el ubi brillo para los detalles, sí. Pero ya no es solo eso, porque es que cuando quitas la sobrecubierta, es que sigue siendo igual de impresionante con esa especie de tinta metalizada sobre negro. Exacto. Es que es igual de impresionante. O sea, con sobrecubierta y sin sobrecubierta. Es una edición coleccionista y no han tenido que recurrir a lo que hace muchas veces, que la verdad dentro del manga no me agrada demasiado, que lo de las tapas duras. Uh-huh. A mí, sinceramente, estos formatos de tapa blanda para el manga yo creo que le sientan de lujo. Y en este tamaño que tiene más grande, ¿no?, que la clásico Kanzenban, pues le va de lujo. Sí, bueno, el tamaño es básicamente como una Kanzenban, porque lo he puesto yo al lado de los que tengo de Family Compo y City Hunter y queda yo creo que a la par. Lo que sí, un poquito más gordo, por supuesto, pues son tomos dobles, si no me equivoco. Uh-huh. Pero con respecto a la edición japonesa, al parecer sí que hay una pequeña diferencia. Y es que la edición coleccionista efectivamente tenía toques de coleccionismo. Es decir, tenía algunas tarjetitas, tenía algunos extras que regalaban, que al parecer eso no se va a ver en la edición de norma. Ellos por lo visto lo intentaron, lo han comentado por redes sociales, porque le han preguntado un montón de veces y han dicho que los japoneses se cerraron en banda y que no querían que eso saliera de allí. Claro, eso es normal. Pero bueno, la verdad que es una lástima, porque podía haber sido la guinda del pastel, pero la verdad que así como está muy bien. Y estos tomos, si os digo la verdad, estos sí me hubiesen gustado que hubiesen venido plastificados. Sí. Porque es que algunos de ellos, ¿qué es lo que pasa? A mí me ha costado trabajo encontrar uno que no tenga un rotito. Desperfecto, ¿no? Digamos. Sí, cuando yo fui a pillarlo también me estuve mirando unos cuantos, porque había algunos que supongo que de la emoción la gente los cogía y había algunos, pero o sea, con la sobrecubierta rota y todo, que dices, hostia. Claro, es que esto también al apilarlo en caja y distribuirlo y todo eso, algo se rompe. Por eso te digo, yo lo hubiese plastificado. Que era no, Evangelion es una serie que conocemos todo el mundo. Y creo que poco hay que mirar de Evangelion. Bueno, como mucho sí está el tomo en perfectas condiciones, ¿o no? Comentando algún detallito más de la edición, decirte que viene con páginas a color, ya no solamente las primeras, sino que también en mitad del tomo encontramos
alguna que otra página suelta también a color, ¿no? Sí, y una separación un poquito curiosa entre tomo 1 y tomo 2. Sí, que es verdad que viene como una pequeña... Sí, como una portadilla o algo así, que eso obviamente en los tankobon creo que no venían. Sí, o no sé si sean las primeras páginas del segundo volumen. No, pero yo por ejemplo digo, la portada esta que se veía Misato. Sí, correcto, que después aparece la ilustración de Rey también detrás, ¿no? Que está también a color. Ya te digo, no lo sé, la verdad que no tengo tampoco por aquí esos tomos, ni siquiera los coleccioné en su momento, no estoy seguro si vienen o no. Pero bueno, sea como sea, se agradece o que la hayan incluido así de gratis o que la recuperen y que estén a color, que siempre... Claro, un detalle ya, el detalle genial hubiese sido incluir las portadas originales. Vosotros sabéis que yo soy muy portadero, pero, sí. Pero la verdad que ha sido una lástima no incluirlas. Bueno, una pena, pero... Lo que se han hecho, y es verdad que también es de agradecer y mucho, Ale lo dirá sobre todo, es que han cambiado la traducción, ¿no? Con respecto a la edición antigua. Hombre, es que, jolines, es que la anterior edición tenía una de faltas. Es que para empezar no eran ángeles, eran apóstoles. Eso por un lado, que bueno, que tampoco, vale, no pasa nada. Pero es que a Misato Katsuragi la llamaban Ichi Katsuragi porque no habían visto bien los kanji o no habían visto bien los hiragana o el katakana. A Ritsuko directamente pensaba que el tsu era para enfatizar, le ponían rico directamente. Sí, que verdad que era rico. Tenían cada cosa que era un poco, sobre todo cuando te lo leías y habías visto la serie y decías, tío, ¿aquí qué está pasando? Claro, yo pensaba a lo mejor es que aquí lo llaman de otra manera, yo qué sé, con más familiares. Y eso de Ichi a lo mejor será como Sargento Katsuragi o algo así. Que va, que era una puñetera falta, vamos. Bueno, una vez analizada la edición, vamos a pasar al argumento. ¿De qué va esta serie tan desconocida para el público europeo, Oli? Esta novedad novedosa. A ver, si alguien no conoce de qué va Evangelion, ya yo no sé qué hace aquí escuchando este podcast, no sé qué hace que no se está comprando ya el manga y leyéndolo o viendo la serie. Pero bueno, por hacer aquí un mini resumen de qué va Evangelion, básicamente es una obra de mecha, en este caso en un futuro en el que una ciudad, un Tokio, ¿no? Ya asediado por ángeles, unas criaturas gigantescas que aparecen de no se sabe dónde muy bien, pues crean, digamos, una serie de robots gigantescos con la intención de defenderse del ataque de estos ángeles. La verdad que así dicho, no me está gustando la serie, tengo que confesarlo, porque no puede ser más típica. Pero sí es verdad que Evangelion después le mete un giro relacionando muchas de estas cosas con un poquito, ¿no?, de religión, mitología que se saca un poco de la manga, reinterpretando un montón de mitología, que es lo que hace que esto se engrandezca y después cobre una dimensión brutal. Todo esto también lo adereza con mucha psicología, podemos decir, ¿no? Sobre todo por su protagonista Shinji, que es un niño un poquito autista, podemos decirlo. De hecho, lo hemos puesto muchas veces como referencia de personaje típico autista de mangas. Al que su padre, que es el líder de este grupo, que lleva a los Evangelion a la batalla, pues al principio de este tomo lo obliga a subirse al Evangelion 01 para enfrentarse a uno de estos ángeles, ¿no?, que está atacando Tokio. Y a partir de ahí pues ya comienza la historia. Si queréis añadir algo más, yo es que tampoco quiero meterme mucho en faena porque aquí hay mucho que hablar de Evangelion. Es básicamente lo que tú dices. Tenemos que tener en cuenta que viene lo que tú dices, una tierra destruida, o no destruida, sino como en periodo de saneamiento, por así decirlo. Después de haber sufrido un segundo impacto, lo que era una especie de, ¿cómo digo yo?, de apocalipsis. Y eso, ahora que la Tierra parece que se va recuperando, pues empiezan los ataques estos y lo van a defender con los Evangelion, o Evangelion, como cada uno lo diga en su casa, que son robots, pero no son robots al uso, sino también tienen una base orgánica. Que eso era también un poco lo novedoso en aquel tiempo, que hablábamos que eran unos robots que tenían tripas. Y bueno, y que tenemos también un protagonista que ahora parece lo más típico tópico, pero en el momento un protagonista tan atípico, sin ser un personaje típico chillón, que gritaba a los cuatro vientos y todo eso, en su momento yo creo que no era tan típico, ¿verdad? Sí, es verdad que era un personaje así que te chocaba. Yo por lo menos recuerdo cuando vi el anime en su día que me llamó mucho la atención, y no solamente el personaje en sí, sino todo ese comero de coco que llevaba, que era algo que hacía muy bien Gainax en aquella época y de aquí a no, por supuesto, que lo ha hecho en todas sus obras.
eso la verdad que te atrapaba un montón también por diferente. De verdad que desde entonces hasta ahora pues hemos visto ya 100.000 veces este tipo de personajes, ¿no? Pero en su momento era novedoso y obviamente en este manga pues eso lo vemos reflejado, porque a fin de cuentas no lo hemos mencionado, pero este manga nace a la sombra del anime, es decir, primero fue el anime y luego llegó esta versión de Yoshiyuki Sadamoto, que a fin de cuentas era el mismo diseñador de personajes del anime original. Bueno, ahí te voy a corregir un poquito, Oli, si no te importa, porque efectivamente tienes razón que primero se ideó el anime y después vino este manga para acompañar a la serie, pero parece ser que por un problema logístico primero se terminó editando el manga. Y después vino el anime. O sea, técnicamente se publicó primero el manga. Sí, técnicamente se publicó primero el manga, porque parece ser que cuando estaba la serie lista para emitirse hubo algún problema, algún pequeño retraso de última hora, y primero se terminó editando el manga. Pero vamos, que todo el mundo sabe que esta serie es una serie de complemento al anime. Precisamente por ser esta historia de complemento que yo he comentado antes, el manga tiene diferencias notables con el anime. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho porque sí que es cierto que me leí el formato Prestigio, pero no en posesión, y lo tenía muy vagamente el manga. Y cuando lo he leído ahora, me he dado cuenta que, o sea, es que he notado un montón de cambio con respecto a la batalla con el primer ángel. Sí, que verá, introduce bastantes cositas. Al principio detallitos, ¿no? Ya veremos cómo van evolucionando en próximos tomos, pero ya desde el primer momento, si habéis visto el anime, seguramente veáis que aquí hay cosas que cambian. Y lo que hace eso a la lectura, la verdad, a mí, en mi opinión, es mucho más interesante. Yo no sé si vosotros sois pro mangas muy fieles al anime o no, pero yo, si te vas metiendo este tipo de variantes, por mí bienvenidos sean. La verdad es que sí, o sea, es un complemento muy bueno para el anime. Es que, por ejemplo, ves mucho mejor enfocado algunos personajes, como son los compañeros de clase de Shinji, que en el anime es cierto que aparecen, pero muy, muy, muy escuetos. Y aquí, por ejemplo, no es profundizar la palabra, pero sí que llega a indagar más, ¿no? En los personajes y en los perfiles de esos personajes. Sí, le dan un poquito más de minutos, podemos decir, ¿no? En este caso, un poquito más de viñetas. Sí. Sí que se agradece eso. Y no sé vosotros si también lo veis, pero ¿no veis a este Shinji como más decidido a la hora de ser un perdedor? Es que mientras el otro no cogía... Al menos yo no recuerdo en el anime que el tío fuese tan sumamente suicida. Sí, a ver, yo lo que veo es que es más lanzado. Y se le nota ya no solamente en eso que estás comentando tú, sino también un poco a la hora de expresarse, incluso de hablar con Misato, mucho más expresivo, ¿no? Menos retraído, porque es verdad que en el anime es, como decíamos al principio, autista total. Aquí tiene unas cuantas gotitas más de sangre en las venas. Eso sí que es verdad. Claro, pero es que me sorprendió porque yo me acuerdo, también me leí el Prestigio que dice Yasu. Yo lo coleccioné en su tiempo, pero claro, es que no lo leo desde el año María Castaña. Entonces, claro, precisamente para coger esto con muchas más ganas. Y no me acordaba de lo otro, cuando decía, mira, no te contentes solamente con pegarme, si quieres párteme el brazo. Y pensando, ¿pero qué dice el chalajo este? ¿No te gusta este Shinji? ¿No te gusta más el apocado y...? No, sí que es cierto. A mí realmente me aporta más a la trama que no el del anime, porque el anime, lo que decís, es más introvertido, más deprimido, y este es como el adolescente, ¿no? Un adolescente estándar que tiene sus momentos de depresión, pero también es un pelín rebelde, un pelín contestón, que dices... Realmente me aporta más porque lo veo más realista, quizás. Y la verdad que salvando a este Shinji, yo no sé el resto, pero los demás personajes, yo que sé, Misato, el padre de Shinji, los compañeros y demás, sí que siguen bastante, ¿no?, la línea del anime. Yo creo que el único que tiene un poquito quizá más de ese detalle un poco más diferente es el prota, pero el resto sí que mantienen. Al menos en este primer tomo, del que estamos hablando. Y un poco igual le sucede a los ángeles, ¿no? Digamos que por ahora sí que se ciñen a los mismos. A ver, los que hayáis visto el anime original y, por ejemplo, las pelis nuevas, sí que vemos que ya hay diferencias tan grandes que incluso los propios ángeles van cambiando. Aquí, por ahora, se ciñen al original del anime y a las películas, que es verdad que los primeros eran los mismos. Y hablando tanto del anime, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado leyendo este manga,
¿poníais las voces del anime en vuestra cabeza o no? Hombre, y la banda sonora. Es que yo no solamente la banda sonora en mi cabeza, yo es que me puse la banda sonora. Te juro que esta es una de esas series en la que es que casi no hace falta ponérsela, tío. A mí suena el ataque del ángel y ya está la canción ahí detrás en mi mente, tin, tin. Y con todo, vamos, la típica música de pianito, cuando están los momentos tristes, es que es una serie que nos ha marcado, por lo menos a nosotros tres yo creo que nos marcó una época. Uf, es que yo no sé vosotros, pero es que yo creo que es la primera serie de anime que yo vi. Y digo anime no siendo la primera serie japonesa, sino la primera serie que yo consideré que era anime. Siendo conocedor de lo que era ese término. Claro, sí, no, es que llegó en esa época. Yo recuerdo el lanzamiento en VHS, que llevaba... Efectivamente, sí. Que se seguía casi como un coleccionable, como un manga, ¿no? Que te lo compraba cada 2 semanas o una vez al mes. Y era, yo qué sé, fue un momento muy, muy especial, digamos, en nuestra etapa de frikis auténticos como somos hoy día. Claro, y era una serie que era diferente al resto. Es que se comentaba, yo me acuerdo, en los foros de internet por aquella época, se comentaba, vamos, miles de teorías, de idas de olla. Era brutal cómo se siguió aquello. Y una serie que a día de hoy yo creo que está tan fresca como el primer día, porque vamos, yo no sé vosotros, yo este primer tomo me lo he bebido. Sí, yo lo he cogido con muchísimas ganas y lo he disfrutado, vamos. Porque además que está muy bien, un narrado ya, entrando un poquito ya en esta versión manga 100%, ya dejándonos un poquito de comparación con el anime y demás. Está muy bien llevado, la verdad. Tiene muy buen ritmo la historia. Se nota que Yoshiyuki Sadamoto no era un experto en cuanto a manga, porque en mi opinión, bueno, la narración, sobre todo en los momentos de acción y tal, podía ser mejor, aunque esto lo comentaremos ahora mejor en la parte del dibujo. Pero con todo y con eso, la historia te engancha y te atrapa igual, y se disfruta un montón. Sí, yo por ejemplo, que fui de los primeros en conseguirlo, ¿no? Hace dos semanas prácticamente. Me lo dejé de lo último porque dije, lo quiero disfrutar, quiero leerme lo que tengo pendiente y lo quiero disfrutar después, sin presiones. Y realmente me lo leí en nada, en horas. En horas. Es que fue decir, o sea, es que me lo he leído enterito en muy poco rato. A mí a nivel de historia me sorprendió para bien el hecho de que me resultó más fácil de seguir un poco la evolución de Shinji como personaje aquí en el manga, la verdad, que en el anime. También es verdad que el anime cuando lo vi a lo mejor era muy jovenzuelo y yo qué sé, no tenía tanta experiencia. Pero aquí, tal y como está contada la historia, ver las razones por las que Shinji pues se raya al principio, ese problema que tiene con Misato, ¿no? En el mitad del tomo, que le hace replantearse un poco el hecho de ser piloto, ¿no? A mí me parece que está muy bien contado. Yo no sé a vosotros cómo lo visteis todo aquello, pero me gustó mucho. Y los pequeños cambios que introduce para que eso te llegue mejor, me gustó también un montón. Totalmente, si es que ya te digo, al final, para mí, sinceramente, yo creo que si te gusta el anime de Evangelion, tienes que leerte el manga también. Porque es que al final se terminan complementando. Lo que no consigues por un lado, lo consigues por otro, creo yo. Y por eso es para mí tan imprescindible este manga. Yo es que no considero incluso que se complementen, sino que con el manga aumenta. Es decir, realmente muchas cosas del anime están en el manga, obviamente, es prácticamente casi todo, y el manga añade. Es decir, el manga te añade más cosas, como por ejemplo Oliver ha comentado, la evolución de Shinji aquí es mucho más completa que en el anime, obviamente porque el anime se tenían que ceñir a 20 y pico capítulos y tenían que reducir un montón. Y también tenemos que tener en cuenta que la serie terminó, pero el manga no iba ni por el tomo 4, creo, ¿eh? Así que Yoshiyuki Sadamoto tuvo tiempo para coger y cambiar la serie a su gusto, básicamente. No, ya te digo, ya es que es lo que hemos hecho alguna vez la broma, ¿no? ¿Cuál será la versión de Evangelion definitiva? Porque tenemos versiones por un tubo. Completamente. Bueno, pues una vez hablado del argumento así a grosso modo, vamos a hablar del dibujo de Yoshiyuki Sadamoto, que no sé qué os parece. A mí, por ejemplo, para mí no ha envejecido en lo más mínimo. Nada, yo retomando un poco lo que estaba comentando antes, decir que a nivel de dibujo en sí,
El tío lo hace de lujo, la verdad. Se nota que es el diseñador original de los personajes en el anime. Son todos súper reconocibles, tiene un estilazo, mola mucho como ilustrador, ya te digo. Cada viñeta está muy currada. Donde sí le veo esos puntitos más débiles, yo creo que un poco la narrativa, que obviamente este hombre no era un mangaka per se, ¿no? Es verdad que antes de Evangelion había hecho alguna obra cortita, tomo único y cositas así, pero esta era su primera serie larga y yo creo que se le nota porque, bueno, sin ser ni mucho menos una cosa que tú te lleves la mano a la cabeza, sí que es verdad que hay escenas que, sobre todo las de batalla, como decía, que esto lo coge otro y esto sería, vamos, para flipar. Sí, es cierto que en la batalla se le nota a lo mejor poco dinámico, ¿no? Correcto, eso es. Le falta todo, por ejemplo, que hablábamos de Dandadan, Sí, que sí. tenía a tope. Aquí yo creo que le falla un poquito. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que la trama no se centra tanto en los combates como sí en lo que has comentado del tema de la religión. También comentar que la trama también se centra, que esto no es ningún spoiler, se centra en la relación padre-hijo, ¿no? Y claro, pues ahí pues podemos, digamos, excusar al mangaka de que los dibujos los combates no sean tan dinámicos. Sí, se le perdona totalmente lo que tú dices. No es el eje central de la obra, está claro. Que no. Entonces, bueno. Pero vamos, y de todos modos, que tampoco quiero que quede como que los combates son una ruina, que molan mucho también. Solamente que yo creo que se podía exprimir un poquito más. Claro. No, yo entiendo lo que tú dices, Oli. Lo que pasa es que yo creo que es un poco lo que dice Yasu, que al no centrarse tanto en la acción, sino más bien en la psique de los personajes, pues como que no se esfuerza tanto. Pero claro, es lo que tú dices también, que es que era un autor prácticamente novel. Sí, en cuanto a manga, desde luego, pero vamos, ya decimos que como se nota que el tío es un experto en el tema de diseño de personaje, y ahí lo ves porque cada personaje es súper reconocible y lo pongas como lo pongas, vamos, lo dibuje como lo dibuje, ángulo que sea, están siempre perfectamente representados, tanto ellos como los Evangelion. Que, pues yo qué sé, se me ocurre ahora Darling in the Franxx, por ejemplo. A la hora de representar a los robots había momentos que, bueno, que la cosa no estaba, en el manga, perdón, que no eran tan brillantes, digamos, como en el anime. Y aquí el EVA 01, por ejemplo, que es el que movemos por ahora, da igual la viñeta que lo veas, que está genialmente dibujado. Es que está un dibujo que te caga. Encima es lo que tú dices. Es el gustazo de ver que él mismo diseñó el personaje, que la serie. Eso es una suerte, y es que no ve. Es que efectivamente, tío. Tú imagínate, por ejemplo, ver los Caballeros del Zodíaco, no con el dibujo de Masami Kurumada, sino con el dibujo que diseñó los personajes, que ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Shingo Araki. Con los dibujos de Shingo Araki, ostras, eso para mí sería un gustazo, ¿eh? Si Kurumada te escuchara, que el autor original estaría llorando ahora mismo diciendo mamón. Totalmente, pero es que ¿qué le vamos a hacer si el dibujo de Kurumada es un petardo? Una patata, pobrecillo. Es que eso es... Sí, no es eso, pero es verdad que es que un puntazo que sea el propio diseñador el que se encargue del manga. Se agradece un montón por eso, porque es que tiene toda la esencia de la obra original. Bueno, pues vamos ahora con nuestras conclusiones de este primer tomo de Evangelion. Oli, ¿empiezas tú? Mis sensaciones pues han sido muy positivas después de tanto tiempo desde que la última vez que leí la obra, que hace un montón de años. Precisamente como tú comentabas antes, Ale, no la he querido releer en este tiempo, sobre todo desde que sé que Norma la iba a traer en esta edición coleccionista, por reencontrarme con ella en un formato en condiciones, con una traducción buena, por fin, y eso, y en todo su esplendor, por sorprenderme. Y realmente me ha sorprendido, porque me lo bebí en un momento. Es una historia que me sé de memoria, que casi puedo recitar, ¿no? Y una vez más la volví a disfrutar un montón. Porque yo qué sé, tío, lo que estábamos comentando, se juntan un montón de puntos positivos para empezar. Además de que la edición es buenísima, como ya hemos comentado. Tenemos a Yoshiyuki Sadamoto, su creador original. Es una obra que respeta bastante bien, al menos en este primer tomo, la trama real, la trama que conocemos del anime, pero añadiéndole esos pequeños puntitos diferentes que hacen que la lectura se enriquezca y que te mantengan ahí también un poco curioso por ver qué más se añade. Eso siempre en caso de que conozcas la obra, y si no la conoces, pues os aseguro que es que esto es un manga digno de leerse porque joder, está guapísimo. Vamos a decir de otra forma, para mí es una obra cumbre dentro del manga de mechas y de las series de mechas en general.
En cuanto al dibujo, lo que he dicho, un dibujo muy muy bueno, que aunque le he puesto algún puntito gris, decir que nada, empaña el resultado general, que para mí es un manga pues rozando el sobresaliente, si no es sobresaliente directamente. Pues antes de que Yasu diga nada, yo voy a decir que suscribo lo que tú has dicho, pero palabra por palabra. Es que no me queda nada que decir, porque es que básicamente es lo que pienso yo también. Es lo que tú dices, ha sido un poco una travesía en el desierto, porque desde qué año editaron los tankobon y dijimos tú y yo, no vamos a hacer los tankobon, vamos a esperarnos a la edición buena, una edición Kazenban, porque había empezado la moda de las Kazenban y eso hablamos perfectamente hace 7-8 años, No, ha sido muchísimo tiempo. Ha sido muchísimo tiempo. Me extraña que haya tardado tanto, porque estamos hablando de Evangelion, no estamos hablando de, yo qué sé. Efectivamente, y es que eso... Pero vamos, yo aún así lo que tú has dicho, yo también he permanecido que no quería leer nada. De hecho, el otro día en la entrevista con David Ramírez lo comentamos. Yo no me he leído el final de este manga. Yo me quedé lo que era en su momento el tomo 5 y ahí paré. Así que desde entonces no he vuelto a leer nada. Por lo que este tomo lo he cogido con unas ganas también tremendísimas. Y más no lo he podido disfrutar. El dibujo, lo que hemos dicho, es que para mí es una obra que no envejeció en absoluto. Me la leo hoy como me la podía haber leído hace 20 años o como me la puedo leer dentro de otros 20 años. Y estoy contigo, yo creo que es una de las obras cumbre, ya no solamente de mecha, sino yo creo que casi te diría del género shonen. O shonen / seinen, porque esto siempre está a caballo entre los dos. Pero es uno de los grandes del manga. Y yo creo que una obra que siempre debería estar disponible, siempre debería estar editada. Y vamos, que quien no la haya conocido, por favor, que tire ahora mismo a pillarse este tomo 1 o a verse el anime, que lo tiene en Netflix. Ahora Selectavision también la va a editar en Blu-ray, que por cierto, aunque no os interese, yo he entrado también en el Blu-ray. Así que nada, yo estoy ahora mismo como loco por Evangelion. Y estoy contentísimo de que haya venido todo esto a la vez. Tanto el Blu-ray por un lado, el cajonaco que me va a llegar en julio, y ahora el manga. Estoy haciendo palmas con las orejas, vamos. Ahora tú verás para que el final del manga no te guste. Pues será otra versión, porque bueno, más, efectivamente, quiera o no, el final de la serie yo creo que nos dejó a todos con el culo torcido. El final de la película, yo creo que el culo torcido y más allá. Y ahora las películas nuevas, yo creo que ya la torcidura ya da vuelta. Nos queda el del manga. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, vamos. ¿Quién da más? Pues yo poco puedo más que aportar de todo lo que habéis dicho. Es un manga que tenía muchas ganas de ver. Obviamente por lo que me marcó el anime y las películas en la infancia y adolescencia, ¿no? Y digamos que, no lo sé, pero creo que yo llegaba un poco más fresco que vosotros, porque yo hace muchísimo que me lo leí, el manga en formato prestigio. Y decir que incluso ha habido cosas que me han sorprendido o que no recordaba, no lo sé, ¿no? Y dices, ostras, qué guay, qué guapo, no sé qué. Y poco más que aportar, es que, o sea, es un manga... O sea, si yo tengo ahí Marvels que son más half, es que esto es un manga más half también. O sea, no puedo decir más. Y en cuanto a nota, ¿qué le dais? 8,5, casi te diría que 9. Venga, va, 9. ¿Oli? Yo le voy a dejar el 8,5. Pues yo 9 también. Yo lo tenía muy claro desde el minuto 1. Bueno, y a pesar de todo esto que hemos dicho, la pregunta esencial. ¿Vais a continuar la colección? O vea, con una media de ¿qué? De 8,5 a 8,75, ¿cómo van a continuarla? Yo creo que me voy a quedar con el tomo 1. Como cierto personaje. Me hizo gracia, tío, cuando fui a comprarlo a la tienda precisamente, que había, por lo visto, habían volado todo. Y me decía el hombre de la tienda, eso, que esta es la típica serie, como ha pasado con muchas otras, que el primer número vuela y que desgraciadamente a partir del 2, el 3, el 4, las caídas, la venta cae eso en picado porque... Cuando empieza como un bombazo, la gente luego se desinfla. Yo, joder, espero que esto no pase porque es que esta obra se merece, vamos, vender como rosquillas.
yo creo que es la única obra que yo he visto por ahora, manga, al menos, que en el Wacom ha superado las 1000 unidades Sí, no. en las 2 primeras semanas. Joder. Sí, bueno, estáis dando dan. Si os dos que me he quedado flipando. Yo normalmente veo en el Wacom que lo ponen a lo mejor 500, 700 personas, 200 y pico, pero 1000 y pico. Que no te extrañe que fuera por el salón. Puede ser perfectamente, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, es muy buena noticia que haya tenido una buena entrada y ojalá se mantenga. Bueno, pues yo creo que aquí podemos dejar estas primeras impresiones que ha sido el más tramposo de todos los que hemos hecho hasta ahora, porque ni primera impresión es ni leche frita. Hablamos de tercera, cuarta o... Depende de las versiones y de ediciones que se hayan hecho ya. Efectivamente. Pero bueno, aún así teníamos muchísimas ganas de hablar de este manga. Es un manga que ya os habéis dado cuenta de que nos encanta. Y teníamos muchísimas ganas de hacerlo saber. Bueno, en fin, lo dejamos aquí. Bueno, primer niño, buenas noches. Buenas noches, me marcho aquí subido en mi Eva. Nos vemos en el tomo 2. Oli, ya sabes que si bebes no conduzcas ni pilotes Sebas. Bueno, segundo niño, que tengas buenas noches y que tus niños también tengan buenas noches. Sí, eso espero, que no me hagan levantar y sacar el modo Berserker. Y bueno, aquí se despide un servidor también. Así que nada, buenas noches y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.